Bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Galvez y como cada domingo quiero traer un mensaje de parte del corazón de Dios a tu vida. Y antes de empezar, permíteme darte algunas recomendaciones para que esta palabra pueda alcanzar a muchas más personas, pueda ser de bendición para mucha más gente. Puedes compartir este video en tus redes sociales, puedes darle un like a este video, puedes suscribirte a este canal o también puedes dejarnos tus comentarios en el mismo. Bienvenidos nuevamente. Quiero iniciar con este texto que ha sido la base a lo largo de todas estas semanas que Dios nos ha permitido conocerle de una forma distinta. Jeremías 9, 23, 24 dice el pasaje: así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Definitivamente a Jesús, amigo, amiga que me escuchas, le agrada que le conozcamos, le agrada que lo podamos ver tal cual es Él, que lo conozcamos como Él es. Y a lo largo de toda esta serie de enseñanzas lo hemos podido conocer como Emmanuel, Dios habitando en medio de nosotros, pero no solamente un Dios en medio de sus hijos, en medio de su creación, sino un Dios como amigo, interesándose por tus necesidades, por mis necesidades, que también es un maestro que se encarga de enseñarnos cada día cosas nuevas. Y a lo largo de las últimas semanas lo hemos visto en su faceta de hacedor de milagros. Y el día de hoy, tomando como referencia a este precioso libro de Max Lucado, Jesús, el Dios que sabe tu nombre, hablaremos de esta faceta como hacedor de milagros, pero me centraré en este tema, la fe de un amigo, y veremos cómo la fe de un amigo también puede conmover el corazón de Jesús. No sin antes de reflexionar y meditar un momento en el siguiente canto mientras adoramos a Jesús, diciendo que Él es nuestro Salvador.
Mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador. Qué precioso es saber que si nuestra confianza está puesta en Él, Jesús puede operar milagros en nuestras vidas. Él es nuestro sanador, como lo dice este precioso canto. Quiero preguntarte, para iniciar con la enseñanza del día de hoy, si reconoces esta escena. ¿Qué está sucediendo en esta imagen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué vemos? ¿Qué personas hay? ¿Quién es el protagonista de esta imagen? ¿Quién está a su alrededor? ¿Puedes reconocer esta escena? ¿Alguna vez has leído sobre esta historia en la Biblia? Vamos a ver qué es lo que dice el pasaje que tenemos como base en esta mañana. Dice Marcos 2, 1 al 4. Cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura, bajaron la comilla en que el paralítico estaba recostado. La escena que acabamos de ver en la imagen resume esta historia de Marcos capítulo 2, que nos habla precisamente de un grupo de amigos que trajeron a un paralítico a Jesús y lo trajeron delante de él para que el maestro pudiera operar un milagro. Vemos diferentes situaciones aquí en la historia. Había mucha gente, era difícil acercarse a Jesús. Toma en cuenta que tuvieron que destapar el techo. Entonces, no pierdas de vista estos elementos que se han mencionado aquí según lo que dice el evangelista Marcos. Y vamos avanzando
en esta enseñanza de la fe de un amigo. Recuerda, la fe de un amigo. En esta historia, algo que me sorprende al analizarla, no es tanto que el paralítico hubiese tenido fe para recibir su milagro. Realmente él estaba postrado en cama, él no podía moverse, pero los que decidieron llevar a Jesús, a este paralítico, fueron sus amigos. Entonces, tomemos en referencia a esa acción de estos personajes para el título de esta enseñanza, la fe de un amigo. Hemos hablado de tempestades, hemos hablado de tormentas, hemos hablado de situaciones difíciles a lo largo de estas semanas. Y déjame decirte que si a ti te falta fe, pero necesitas el poder sanador de Jesús, tal vez puedas apoyarte en la fe de un amigo. Y este es el tipo de fe que Jesús vio precisamente cuando bajaron a este hombre, a este paralítico, a través de un hueco en el techo donde él estaba enseñando un día. Y dice el pasaje en Marcos 1:5, y viendo Jesús la fe de ellos. No dice viendo la fe del paralítico, dice viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ocurrió entonces un milagro en aquella casa en donde Jesús estaba enseñando gracias a la fe de un grupo de amigos. ¿Quién era este paralítico? ¿Cuál era la condición de este hombre? No sabemos si nació paralítico o por algún accidente quedó en esta condición. Desconocemos ese dato. La escritura no lo menciona. La escritura no nos dice cómo se llamaba este personaje, pero el resultado era el mismo. Este hombre, si nació paralítico o tuvo un accidente, dependía totalmente de otras personas. Alguien tenía que atenderlo, ayudarle a lavarse la cara, bañarlo. No podía soplarse la nariz, no podía salir a caminar. Cuando la gente lo miraba, no veía al hombre, no veía al ser humano, sino veía a un cuerpo que necesitaba de un milagro. Veían a una persona con una necesidad que tenía en esta circunstancia, pues la única esperanza de que ocurriera un milagro en su vida. Pero Jesús no era lo que veía. La gente veía un cuerpo necesitado de un milagro. Sin duda los amigos también lo veían, pero ten en cuenta esto, Jesús no veía ello. Y entonces al ver la condición de este hombre, hicieron lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho por un amigo. Trataron de conseguirle un poco de ayuda. Volvamos a la historia un poco. ¿Qué estaba sucediendo en Capernaum? Se escuchaba el rumor de un carpintero transformado en maestro, transformado en hacedor de milagros, que había llegado a la ciudad. Y recuerda esto siempre, cuando Jesús llega a una ciudad, cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús llega a tu vida, las cosas no pueden seguir igual. Las cosas no pueden seguir igual porque sencillamente cuando Jesús llega, sucede algo, algo cambia. Y entonces estos amigos escucharon de ese rumor que había un carpintero que hacía milagros en su ciudad, pero cuando llegaron al lugar era demasiado tarde. La casa estaba llena, el lugar estaba abarrotado, los boletos se habían acabado, incluso a los revendedores ya no les quedaba ni un solo boleto. Había gente aglomerada en las puertas, niños sentados en las ventanas,
otros llevaron sus escaleras para alcanzar a ver, llevaron tal vez algunos bancos, algunas mesas para subirse y poder alcanzar a ver. O sea, solamente alcanzar a ver, alcanzar a escuchar algo de lo que Jesús estaba enseñando. Otros alcanzaban o se paraban de puntitas para ver por encima del hombro del que estaba enfrente. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo podría un pequeño grupo de amigos, si estaba tan abarrotado aquella casa, cómo un grupo de amigos podría atraer la atención de Jesús, podría llamar la atención de Jesús? Así que se vieron ante la circunstancia de tomar una decisión. ¿Entramos a la casa? ¿Llevamos a nuestro amigo hasta Jesús o nos damos por vencido? Es que es difícil, hay mucha gente, llegamos tarde, otro día tal vez será una buena opción, tal vez podemos esperar a Jesús a que se vaya toda la multitud. Pudieron haber pensado en esto, pero recuerda muy bien, tenían que tomar una decisión. ¿Qué habría ocurrido si este grupo de amigos hubiera perdido la fe? ¿Qué tal si se hubieran encogido de hombros, comentado que la multitud era muy grande, que la cena en casa ya se les estaban enfriando los tamales, y hubieran dado media vuelta y se hubieran ido? Después de todo, no tenía ningún compromiso, ya habían hecho una buena obra llegando tan lejos, ya lo habían intentado. ¿Quién los culparía por regresarse con su amigo en camilla, con su amigo sin poder caminar? Nadie. Lo que tú puedes hacer por alguien definitivamente tiene un límite, pero estos amigos sabían que no habían hecho lo suficiente. Veamos la fe de estos amigos. Uno por ahí dijo, tengo una idea. Y los cuatro se juntaron alrededor de su amigo paralítico y comenzaron a discutir el plan de subirse al techo de la casa, hacer una abertura en el techo, bajar a sus amigos con cintos, con cuerdas. Comenzaron a ver los recursos que tenían. Posiblemente era arriesgado. Ellos se podían caer del techo y posiblemente quedar como su amigo paralítico. Era peligroso. ¿Qué tal si el paralítico se caía? Tal vez podía perder la vida. Era poco ortodoxo abrir el techo. Era antisocial. Imagínense destruir una propiedad ajena. Era indiscreto. Jesús estaba ocupado. El maestro estaba enseñando. Pero ten en cuenta esto. Esa era la única oportunidad que ellos tenían para ver a Jesús. Era el único momento que tenían en sus vidas para poderse encontrar con Jesús cara a cara. Y precisamente la fe hace ese tipo de cosas. La fe hace cosas arriesgadas, la fe hace cosas peligrosas. La fe incluso puede hacer cosas poco ortodoxas, cosas indiscretas. La fe hace lo inesperado, pero al hacer todo eso, logra la fe captar la atención de Dios, logra llamar la atención de ese Dios hacedor de milagros. Así que alguien les habría tomado la palabra a Jesús. 4 hombres tuvieron la suficiente esperanza en Jesús y el suficiente amor por su amigo que decidieron arriesgarlo todo. La camilla arriba
en el techo era una señal de que alguien creía, de que alguien creía que algo podía suceder, que alguien estaba dispuesto a pasar una vergüenza y a lastimarse solo por unos pocos momentos con Jesús. Y esta escena, imagínense, Jesús está enseñando y está junto con la multitud, está dando un mensaje y de repente comienza a escuchar un ruido y comienza a ver a los lados y la multitud pues está en un gran número, pero después voltea al techo y como que la habitación comienza a llenarse de luz porque hay alguien arriba que está haciendo un hoyo, que está haciendo un hueco, que está haciendo un espacio y de repente con cintos comienza a ver descender no a un ángel, no a un enviado de Dios, comienza a ver descender a un hombre paralítico, a un hombre que no tenía la oportunidad de correr, la oportunidad de trabajar, que no tenía ninguna esperanza, que solamente estaba a expensas de lo que sus amigos pudieran hacer por él. Y entonces esta escena conmueve a Jesús. Esta escena, al ver la fe de estos 4 hombres, de estos amigos, conmovió a Jesús. La petición de estos amigos era válida, tímida, sí. Las expectativas de la multitud eran altas, eran altísimas, pero no lo suficientemente altas. Fíjate muy bien aquí en esta parte de la historia. Y esto me encanta cómo el Señor lo dejó bien claro. Esperaban que Jesús dijera al paralítico, te sano, levántate, toma tu lecho, anda, tómame de la mano y vas a caminar. Sin embargo, Jesús al verlo, ¿qué es lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Como diciendo Jesús, mira, no me interesa si puedes volver a caminar. No me interesa en primera instancia lo que le está pasando a tu cuerpo. Lo que me interesa en primer lugar es la condición de tu alma. Lo que me interesa en primera instancia es qué va a suceder el día de hoy si tú mueres. Si tú pierdes la vida, ¿qué va a suceder contigo? ¿Vas a ir al cielo o vas a pasar la eternidad lejos de mí? Y por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, te perdono. Recibe salvación, recibe el regalo más grande que puede tener la humanidad, más allá de una sanidad física. Jesús le dijo, te perdono, eres libre de pecado, tienes acceso al cielo. Y yo quiero que sepas, amigo, amiga, si tú me estás escuchando y hay una fuerte necesidad de sanidad en tu vida, quiero decirte que Jesús puede hacer el milagro. Pero también quiero decirte que tal vez esa circunstancia difícil Dios ha permitido que suceda en tu vida para que puedas conocerle, para que puedas acercarte a Él, para que la condición de tu alma tenga una esperanza eterna en Jesús. Porque aquí vemos que el Maestro se interesó en el alma, en la salvación de este paralítico antes de traer una sanidad física. Así que quiero que veas lo siguiente a manera de conclusión.
Definitivamente la gente esperaba que Jesús tratara de manera inicial con el cuerpo, porque es lo que ellos veían. Veían a un hombre paralítico, veían a un hombre enfermo. Sin embargo, Jesús decide no solo tratar con el cuerpo, sino con el espíritu, con el alma, con la condición de este hombre, porque era lo que los ojos de Jesús podían ver. Un hombre que andaba disperso como oveja que no tenía pastor, un hombre que necesitaba salvación. Ellos querían que Jesús le diera un cuerpo nuevo a su amigo para que pudiera caminar. Sin embargo, Jesús quería darle gracia, quería ofrecerle gracia para que pudiera vivir eternamente. Y dice el texto, continúa la historia diciendo que la gente que estaba ahí pues comenzó a murmurar, comenzó a decir, ¿quién es este? ¿Quién se cree este hombre para perdonar pecados? Y Jesús con autoridad les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, y que el milagro ocurra, que es más sencillo. Jesús retando las murmuraciones de las personas que estaban ahí alrededor, y Jesús les dijo, para que vean que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Toma tu lecho, paralítico, levántate y anda. Quiere decir que Jesús se interesó en su condición como pecador, como persona que necesita de un Salvador, y después vino también el milagro. Muchos de nosotros, muchas personas pueden experimentar los beneficios de la salvación de Jesús, como son los milagros, pero solamente eso, un beneficio, recibir sanidad de mi necesidad, recibir sanidad de mi circunstancia, de mi problema, pero sin que mi alma sea salva. Un día, amigo, amiga, este mundo terminará, y lo que Jesús nos ha mandado a predicar es que después de esta vida, nosotros o pasaremos la eternidad con Él o pasaremos la eternidad sin Él. Y por lo tanto, Jesús está interesado en salvarnos. Termina aquí la historia, según lo que cuenta Lucas, que el asombro se apoderó de todas las personas y glorificaron a Dios. Fueron llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Hoy Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Hoy Jesús puede hacer una maravilla en tu vida. Yo quiero terminar esta enseñanza haciendo una oración y quiero decirte que si tu fe no es suficiente para poder ver tu milagro, lo que aquí la palabra nos enseña es que puedes venir con un amigo, es que te puedes acercar con un amigo, porque la fe de los amigos también conmueve el corazón de Dios. No estás solo en tu dolor, no estás solo en tu necesidad, no estás solo en esta tormenta que estás atravesando. Te puedes acercar a un amigo y siempre los amigos estaremos dispuestos a pedir a Dios con fe para que tu milagro ocurra. Y también quiero orar
por todos aquellos que han sido llamados a ser hijos de Dios, para que comiencen como amigos a pedirle a Dios y a mover paralíticos con fe para que milagros ocurran. Y finalmente quiero orar por ti que no has aceptado a Jesús como tu Salvador, para que en este día puedas escuchar las palabras del Maestro que te dicen: tus pecados te son perdonados. Precioso Jesús, gracias Dios por tu palabra en esta mañana. Gracias Dios por tu enseñanza, por hablar a nuestras vidas. Gracias Jesús por los amigos. Gracias Jesús porque tú permites que conozcamos personas que nos ayuden a sostener nuestra fe. Hoy Dios, yo te pido por todos aquellos que tienen una necesidad, por todos aquellos que sienten que están como el paralítico, postrados, que no pueden moverse, que ya no hay esperanza. Dios, hay amigos aquí dispuestos a clamar por su sanidad, dispuestos, Señor, a abrir techos, dispuestos, Dios, a bajar con unos cintos para que tú los puedas ver y que con nuestra fe, Dios, milagros ocurran y tú seas conmovido. Dios, te pido por todos mis amigos que están teniendo dificultades, que están teniendo adversidades, Dios. Permíteme, Señor, romper techos para conmover tu corazón, Dios. Permíteme, Señor, dame la oportunidad de acercarme a mis amigos, Dios, que necesitan un milagro para poder, Jesús, conmover tu corazón, Dios. Gracias, gracias, Dios. Gracias por esos amigos llenos de fe. Te pido, Dios, que nos des valor a todos aquellos que hemos sido llamados a ser hijos tuyos, para romper techos, para atrevernos, Dios, sin ningún temor, a buscarte, a que con nuestra fe, Dios, el milagro de nuestros amigos pueda ocurrir. A eso nos has llamado, Dios. Y como dice Lucas, la gente se va a maravillar, la gente se va a admirar de ello. Permite que así suceda, Jesús. Por todos aquellos que están pasando por tormentas, por circunstancias difíciles, que puedan aprender de esta historia del paralítico, que tú estás interesado en su alma, que tú estás interesado, Jesús, en su salvación, que tú estás interesado, Jesús, en pasar la eternidad con ellos. Que hoy alguien pueda escuchar esas palabras: tus pecados te son perdonados. Perdona pecados el día de hoy. Ese es otro gran milagro que tú haces, Jesús. Perdona pecados el día de hoy, Jesús. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias, Jesús, por tu palabra. Te doy gracias por ello, amado Jesús. Ven y quédate con nosotros en este día, hacedor de milagros, y que la fe de un amigo el día de hoy también pueda conmover tu corazón. Muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Quiero finalmente pedirte, si tú me estás escuchando, quiero hacer una oración final por un amigo. Él se llama Jesús Alejandro y se encuentra en este momento en el hospital. Creo que la fe de un amigo puede mover
el corazón de Dios, puede conmover su corazón a que algo ocurra. Así que acompáñame en esta oración y que Dios permita que en la vida de Jesús Alejandro ocurra un milagro. Gracias, Jesús, nuevamente. Gracias, Jesús, porque tú operas milagros y en esta mañana presento delante de ti la vida de Jesús Alejandro. Dios, aquí está un amigo dispuesto a romper un techo para traer a Jesús Alejandro delante de ti. Y que tú, Señor, seas conmovido y que tú operes un milagro en su vida y en su familia, Dios. Restaura sus pulmones, restaura sus niveles de oxigenación, Dios, en esta hora. Tú puedes, Señor, hacer nuevas sus células. Tú puedes, Jesús, hacer nuevamente un sistema respiratorio funcional, Señor, en su cuerpo. En el nombre de Jesús, declaro que tú operas el milagro. Muchas gracias, Dios, por su vida. Gracias por su familia. Yo creo, Jesús, que tú puedes operar un milagro y que nos asombraremos y que nos maravillaremos, Señor, de lo que tú has hecho en su vida. Amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias por darte el tiempo, la oportunidad de que Dios nos hable a través de esta enseñanza. Y finalmente, como cada domingo, queremos conocerte. Somos la Iglesia del Señor aquí en San Luis Potosí, de San Luis Potosí también para bendecir el mundo. Está este Zoom. El ID es 822-79-42-29-33. Con gusto te esperamos al final de esta sesión. Y también quiero comunicarte, quiero darte a conocer que Dios nos ha llamado a ser iglesia de una manera diferente. Y hemos comenzado a reunirnos en el Parque Tangamanga los sábados por la mañana. Si tú no tienes un espacio en donde reunirte, si tú no tienes un lugar en donde congregarte, es una invitación abierta para que formes parte de una nueva iglesia que Dios ha puesto en nuestro corazón plantar aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Me dio mucho gusto el poder estar contigo en esta mañana. Si quieres mayor información, puedes también dejarnos un mensaje. Dios te bendiga.